Entonces, gracias por venir en esta mañana. Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente anoche, o sea, pendiente de terminar. Estábamos viendo los pactos. Es fundamental para comprender las Escrituras conocer a Dios, conocer al Señor, conocer sus planes y propósitos. Es fundamental comprender los pactos. Pactos bíblicos. Vimos que hay 8. Los primeros 3 quedan allí en la historia bien antigua del Génesis: pacto edénico, pacto con Adán, pacto con Noé. Tiene sus repercusiones hasta el día de hoy, por supuesto, pero son los más antiguos. Los más importantes son desde el 4 en adelante. El pacto con Abraham, porque tiene que ver con nosotros hoy, tiene que ver con el futuro, lo que Dios hará. Y una buena comprensión de las Escrituras, por supuesto. Fundamental, pacto número 4, pacto con Abraham. ¿Lo recuerdan de anoche? Estuvieron estudiando, durmieron poco, dormimos poco, porque anoche no me podía dormir. Y hoy nos levantamos tempranito. De verdad, gracias por venir. Y fue muy lindo verlos a ustedes ahí rindiendo el examen. Muy lindo, los felicito. En serio, sigan adelante. Ya tienen ahí el programa. Estuve viendo a dónde está el programa para el año que viene. Ya ahí tienen las 4 materias, los 4 meses, las 4 semanas en el año que viene para seguir estudiando. Los felicito y los animo mucho que lo sigan haciendo. Bueno, pacto con Abraham. Dios llamó a Abraham. Este hombre le creyó a Dios y salió con su esposa desde Ur de los Caldeos y vino a un lugar que todavía no conocía, la tierra que Dios le iba a mostrar, la tierra de Canaán. Y le dio promesas grandiosas Dios a Abraham, porque Abraham le creyó. Y a partir de él, Dios iba a formar toda una descendencia, de él iban a venir reyes, y de su descendencia iba a venir la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, cuando regrese el Rey de Reyes. Bueno, grandes promesas a Abraham. Génesis 12, Génesis 15, esa escena de los sacrificios, pasando Dios como antorcha por el medio y haciendo Dios pacto con Abraham, prometiéndole la tierra y todas las bendiciones a su descendencia. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. La señal del pacto, la circuncisión. Aquel día Abraham se circuncidó él y todos los hombres que estaban en su casa, como 300 y algo, lo dice el capítulo 17, la señal del pacto. Y Dios confirmó el pacto, lo ratificó varias veces, amplió las promesas. Lo vemos aún en Génesis 22. Una vez que Abraham obedeció a Dios y entregó el Hijo, Dios confirmó su promesa, le dio más promesas. Tremendo. Bueno, Jehová juró, Jehová va a cumplir. Quinto pacto, pacto con Moisés, es decir, a través de Moisés, pacto de la ley, que ocupó funciones especiales la ley. Bueno, saliendo de Egipto, Dios los convocó en el Sinaí y ahí les dio toda la ley. La ley fue desde allí hasta Cristo, en realidad en funciones. Hasta que viniese la simiente, dice Pablo a los Gálatas. Ese es el pacto de la ley. Sexto pacto, en orden histórico, pacto deuteronómico. Deuteronomio 28, 29, 30. Este pacto lo hizo Dios con la nación de Israel, antes de entrar a la tierra prometida con Josué. Les advirtió que no iban a vivir, siendo pueblo de Dios, no iban a vivir como las demás naciones en la tierra. No iban a vivir en pecado nomás, no. Dios les dijo, advertencia, si hicieras lo bueno te va a ir bien, esto, te va a ir bien con la familia, con las cosechas, con la vida. Pero si haces lo malo, Dios va a traer una disciplina.
Si persistís en lo malo, Dios va a traer una disciplina mayor, y mayor, y mayor. Si fuese necesario, te arrancará Jehová de la tierra y te llevará cautivo a una nación que no conoces. Se cumplió. De allá lo voy a traer, pero si persisten en pecar, y pecaron gravemente inclusive, rechazaron al Mesías, entonces Dios los desparramó por el mundo entero. Está anunciado en Deuteronomio 28. Yo llamo Deuteronomio 28, 29, 30 el monumento a la profecía bíblica, el monumento a la profecía del Dios de la Biblia. Tremendo. Dice Dios, los iba a esparcir y los esparció. Por eso, por siglos hay judíos en todas las naciones del mundo, o en muchas de las naciones del mundo. Pero cuando se arrepientan, dijo Dios, los voy a volver a traer a su propio país. Israel ha retornado en parte a su país. El 14 de mayo de 1948 volvieron a ser nación. La historia continúa. Ellos van a pasar por la gran tribulación y en el momento más oscuro se van a arrepentir, van a clamar. Bueno, desde hoy están clamando, pero lo van a hacer de todo corazón. Y entonces ahí Dios los va a volver a traer, vendrá el Mesías, les dará lo prometido. Miren el pacto deuteronómico, toda la proyección profética para la nación de Israel. Pacto número 7. Anoche terminábamos viendo el pacto de Dios con el rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David que iba a guardar su casa, su trono y su reino para siempre. Y que un hijo suyo se iba a levantar de su linaje para ser un rey justo. Él le creyó a Dios. Así como Abraham le creyó a Dios, David le creyó a Dios. Eleva a Dios una oración de gratitud y de adoración a Dios tremenda. Y vimos, segundo libro de Samuel, capítulo 23, cómo él termina sus últimos días cantando y adorando a Dios, agradeciéndole, alabándole por cómo le prometió proteger su casa, su trono, su reino, y que de su linaje, dice, levantará a alguien que será un justo que reine entre las naciones. Y reflexiona David y dice, no es así mi casa, nosotros somos falibles en sus hijos, sus nietos, pero bueno, él ha hecho conmigo pacto perpetuo y de la descendencia de David iba a levantar aquel digno varón recto que ha de reinar y gobernar en el mundo desde Jerusalén. Vimos algunos versículos como como los profetas y los salmos de ahí en adelante fueron confirmando y anunciando la venida del Hijo de David. ¿Recuerdan que vimos Isaías 9? Ese hijo de David iba a traer alegría a Galilea y iba a reinar para siempre en el trono de David, Jerusalén. Y después vimos las palabras del ángel Gabriel a aquella adolescente de Nazaret. El que nazca de ti, le dice el ángel, será llamado... David, ¿ahí cree y comprende o cree? Buena pregunta. Si David cree y comprende, ¿hasta dónde comprende sería? Porque yo creo que sí comprende. O sea, él comprendió las promesas de Dios, termina alabándole, termina diciendo, ese justo reinará. ¿Te acordás que leímos anoche? Ahora, ¿hasta dónde comprendió? Yo no lo sé. Dios le mostró grandes cosas a David. Dice Pedro en el sermón allí en Hechos, en las calles de Jerusalén, que David era profeta y realmente Dios le reveló muchas cosas a David. Y hay muchos salmos que él escribió que son salmos proféticos. Así que no sabemos hasta dónde David lo comprendió, pero él comprendió muchas cosas. Bueno, sigamos. El ángel Gabriel le dice a María que el bebé que nacería de ella será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Hijo de Dios del Salmo 2 de David, precisamente, hermano.
salmo profético. Y dice, reinará para siempre sobre la casa sobre Jacob, los jacobos, los judíos, desde el trono de David, su padre. O sea que Él es Dios en ser humano, Emmanuel, Dios con nosotros, y ese con nosotros en primera instancia es la casa de David. Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios en ser humano, hombre de la descendencia, del linaje, de la familia, de la dinastía del rey David. Bueno, eso vimos en la noche de anoche, ¿sí? El Mesías será rey en Jerusalén. Los judíos dicen, Jesús no es el Mesías, porque no reinó. ¿Dónde está el reino? Bueno, lo que pasa es que en su primera venida estaba anunciado proféticamente, muy claro en Isaías 53, que el que ha de reinar cuando vuelva, primero iba a poner su vida en sacrificio por nosotros. Isaías 53 lo dice, sería llevado al matadero romano y Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. Cuando regrese, para nosotros es claro ahora leyendo todas las escrituras, cuando regrese reinará en Sion, reinará en Jerusalén, sobre los judíos y sobre las naciones. Porque cuando regrese no solo será rey de Israel, sino rey de reyes y señor de señores. Eso no es invento nuestro, de los cristianos, ni del Apocalipsis. Ya en el Salmo 2 dice, Jehová me dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea que ya está escrito en el Salmo profético 2, hermano, escrito por el rey David, que él reinará sobre las naciones. Pacto con David. Y anoche, antes de irnos, les tiré la introducción al octavo y último pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Vamos a ver ese nuevo pacto. ¿Por qué le llamamos así? Bueno, porque la Escritura le llama así. Y está anotadito allí en el apunte, lo tienen, hoja 14.8. Ustedes pueden leer en sus casas, porque no lo vamos a hacer completo, pero fundamental es leer Jeremías 31 y Ezequiel 36. Ahora, les digo un poquito más. Es interesante leer todo el contexto de Jeremías. Jeremías capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33. Notable. Jeremías 30 habla de la futura tribulación y el futuro Mesías. Y Jeremías 31 va a hablar de este nuevo pacto. ¿De acuerdo? Ustedes después lo pueden leer bien en su casa, pero vamos a Jeremías 31 para enfocar específicamente sobre este nuevo pacto. Buscamos Jeremías 31. Comenzando en esta mañana ya hemos orado, oró el hermano para considerar las escrituras. Jeremías 31, todo un capítulo mesiánico. Dios promete darle el reino a los judíos, aunque en un momento habla de tribulaciones y angustias que pasarán previamente. En un momento, hasta en este capítulo, se anuncia la matanza de los niños de Belén, porque es el capítulo donde dice, Raquel llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Pero le dice allí al pasar, seca tus lágrimas, hay premio para tu dolor, dice Jeremías 31 allí. Esto pasará y un día tus hijos volverán y disfrutarán el reino del Mesías. Raquel llora a sus hijos. En el valle de Belén, en las afueras de Belén, está la tumba de Raquel. Y en aquellos lugares, justo en aquellos días del nacimiento del Señor, o cuando era bebé, Herodes mandó a matar los bebés, ¿no? Está en Jeremías 31 anunciado. Pero vamos a lo nuestro, si no, no terminamos nunca. Jeremías 31, me pongo los lentes, desde versículo 31. Mire, por favor, lo que dice el profeta. Dice, he aquí que vienen días, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo, yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Podemos seguir leyendo un poquito. Mire lo que dice versículos 35 y 36 respecto de la nación de Israel. Dice, así ha dicho Jehová, 35, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar, braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así dice, si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, las leyes del movimiento del sol, las órbitas, la luna y todo eso, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltaría o faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así que fíjate, la promesa de Dios dice, la nación de Israel va a ser nación mía, no lo voy a desechar jamás, eternamente. Así como se mantiene esa ley, esas leyes del sol y de la luna y el día y la noche, las órbitas de los planetas, los ángulos, todo eso, así como permanecen esas leyes, permanecerá Israel delante de mí, dice Dios. Así que de ninguna manera, hermano, la iglesia reemplaza a Israel. Se lo digo porque algunos teólogos lo dicen, pero es un error. Fue un error pronunciado de los reformados. Los reformadores, en general, en aquellos tiempos en Europa, no existía la nación de Israel, y muchos de ellos aplicaron los textos para Israel y las promesas para Israel, las aplicaron a la iglesia. Y no creían que los judíos iban a volver a ser nación y volver a tener un reino. Se equivocaron, realmente. A propósito, los reformadores tuvieron varios errores. Cuando decimos que Calvino se equivocó en muchas cosas, algunos se sorprenden, pero ellos tuvieron varios errores, como por ejemplo de confundir Israel con la iglesia y algunos otros errores más. Nosotros tendremos los nuestros errores, pero hoy podemos discernir mejor las Escrituras, ¿de acuerdo? Esta es la promesa de Dios del nuevo pacto. Lo hace a través de Jeremías, en un momento vamos a leer en Ezequiel también. Estos son los momentos más oscuros de la nación de Israel. Los días del profeta Jeremías, los días del profeta Ezequiel, que en un tiempito fueron contemporáneos. Después ya Jeremías murió, Jerusalén fue destruido y Ezequiel continuó profetizando en Babilonia. Pero un momento que fueron contemporáneos. Los días más oscuros de la nación de Israel, hasta ese entonces. Se empecinaron en pecar y rechazar la palabra de Jeremías. Y Jeremías le decía, mire que va a venir Nabucodonosor, van a venir los babilonios, no va a quedar nada acá. Nada. Ya Miqueas lo había dicho, Jerusalén va a ser arada como campo. Lo dijo Miqueas. Jeremías lo repite, se viene la destrucción porque ustedes no se arrepienten. Endurecieron su corazón los últimos reyes de Jerusalén, los reyes de Judá que estaban en Jerusalén, y endurecieron su corazón los sumos sacerdotes y los sacerdotes, y llegó el fin. Ahora, ¿cómo será la fidelidad de Dios para con los judíos, para con la nación de Israel, que en la hora más oscura y en la hora en que más se obstinaron en pecar estos hombres, los reyes y los sacerdotes,
Dios les promete a los judíos un gran futuro y les promete un nuevo pacto. Y dice, no como el primero que hice cuando los saqué, los tomé de la mano y los saqué de Egipto y los llevé al Sinaí y les di el pacto de la ley, no como ese, porque ellos lo invalidaron, es decir, era un pacto que aceptaron, dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Jehová nos diga. Fracasaron miserablemente. Nosotros también, porque hubiéramos fracasado porque somos pecadores. Pero dice Dios, no voy a hacer un pacto así, que dependa de la respuesta de ellos, bajo una ley. Voy a hacer un pacto por el cual, cuando me crean, voy a renovar sus vidas y darles una nueva vida espiritual. Vamos a leerlo de nuevo, observando algunos detalles. Versículo 31. He aquí que vienen días, obviamente era a futuro. Dice Jehová, en el cual les haré nuevo pacto. El escritor de Hebreos dice que cuando Jeremías dice nuevo pacto, obviamente ha dado por viejo el anterior o el antiguo o el pacto de la ley. Lo ha dado por viejo y está próximo a desaparecer, dice el escritor de Hebreos. Nuevo pacto, hacia los días futuros. ¿Con quién hace el pacto? Ya lo dijimos varias veces, pero de nuevo lo vamos a reflexionar. ¿Con quién hace el pacto? ¿Con la casa? ¿Cómo dice el versículo 31? Díganme, a ver. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por favor, tomadlo literalmente. ¿Por qué? Porque así dice. No podemos decir que esto se cumple en la iglesia, aunque el nuevo pacto tiene un cumplimiento en la iglesia. En un momento lo vamos a ver, pero en principio, no me hagas como la señora testigo de Jehová. ¿Te acuerdas que te dije? Que decía Israel, 12 tribus de Israel, pero dice, no es Israel. Ah, no, pero dice Israel. No, pero son los testigos de Jehová. Los evangélicos, algunos evangélicos hacen lo mismo que esa señora. Dice, con la casa de Israel, sí. No, Israel no, se cumple en la iglesia. Momento, mire, Dios no va a falsear su palabra, no va a faltar su palabra. Además leímos en los últimos 2 versículos que si faltase el sol, faltaría su palabra para que no sea nación Israel delante suyo, para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Subráyelo y no lo olvide. ¿Estamos? Sigo. Versículo 32. No como el pacto primero, ellos lo invalidaron. Versículo 33. Este será el pacto que haré con la casa de Israel. Y Dios dice que lo va a hacer Él. Yo daré mi ley en su mente y su corazón a los judíos. Yo le escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, dice el versículo 34. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Miren, Dios se compromete a darles un nuevo corazón, una nueva mente, a escribir en su corazón. Pero los judíos siempre estuvieron ahí con Dios y con la ley, sí. Pero por mucho tiempo ellos tuvieron mucha religión y pocos fieles que le creyeron a Dios. ¿Entienden la diferencia? En los días del Señor Jesús había muchos judíos religiosos, diezmaban la menta, ¿cómo es? La peperina, diezmaban todo y cumplían y no podían caminar más de lo estipulado en el sábado, tantos metros no podían. Si alguno pasaba al lado llevando un libro y dice, no te necesito llevar, y vivían así, tenían una religión. Pero la mayoría de ellos no tenía una fe en el Dios de Israel. No eran, ¿se dan cuenta? Entonces dice Dios, haré nuevo pacto y voy a meter mi palabra, la voy a escribir en su mente y en su corazón. Iba a ser algo adentro de ellos, las escribiré en sus corazones. Y dice el versículo 34, algo importante, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fundamental. Porque bajo el primer pacto, el pacto de la ley, cada año tenían que ir al templo para el día del Yom Kippur.
el día del perdón. Era anual el caso, el tema. El día del Yom Kippur, el día del perdón anual, el sumo sacerdote tenía 2 cabritos, uno lo elegía, sorteaba y se tiraba la moneda, uno de los cabritos iba a ir al desierto, iba a poner las manos sobre el cabrito, pasando los pecados del pueblo sobre el animal, y lo iba a enviar al desierto de Judea, ahí moría en pocas horas. El otro cabrito era degollado, se juntaba sangre y entraba al lugar santísimo. Ese solo día al año derramaba la sangre sobre el propiciatorio con los querubines de oro y en la presencia del fuego consumidor, en la presencia de Dios, temblando. Y dice que al ver la sangre Dios les perdonaba los pecados de un año. Yom Kippur. Ahora, por el nuevo pacto que Dios anuncia que haría a futuro, mira esto: perdonaré su maldad, no de año en año, sino perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. El escritor a los Hebreos cita esto y dice que, bueno, en Cristo se cumplió. Él murió fuera de la puerta, derramó su sangre y como sumo sacerdote entró en el cielo. Y dice, cuando Dios, el Espíritu Santo, explica todo esto, después añade, dice el escritor a los Hebreos, nunca más me acordaré de sus pecados. Nuevo pacto. Ha dado por viejo el primero y plantó esa promesa a la nación de Israel y esa expectativa. ¿Cómo lo va a hacer Dios este nuevo pacto? Bueno, más datos tenemos en Ezequiel 36. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 36, anuncio de nuevo pacto. Y te recomiendo leer todo el capítulo 36 y todo el 37 también, aunque hace un par de noches atrás hemos visto un poquito del 37. ¿Te acordás? Espero que sí. Bueno, 36. Ezequiel 36. Los mismos días más o menos de Jeremías. Jerusalén había sido iba a ser, o había sido, no sé bien la cronología en este momento, destruida por los ejércitos de Babilonia. Pero Dios haría a futuro un nuevo pacto. Y Dios le va a decir acá, judíos, no lo voy a hacer por vosotros, sino por causa de mi nombre. Voy a hacer un nuevo pacto con ustedes y ese no va a fallar. Ustedes no van a fallar, ese nuevo pacto no va a fallar en ustedes. Nuevo pacto. Miren, Ezequiel 36, a ver si me ubico bien, sí, acá. Versículo 22, vamos a comenzar la lectura allí. 36, 22. Por tanto, diga la casa de Israel. Esto es con Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Lo hago por causa de mi nombre. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Mire, qué clarito. Y esto se condice, esto encaja, concuerda con las promesas a Abraham, las promesas del pacto deuteronómico y aún las promesas a David. Los traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo. Miren, Dios iba a renovar interiormente por el nuevo pacto a los judíos, interiormente, no ya un rito externo, interiormente. Nuevo corazón. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es con minúscula, está bien ahí. Un nuevo espíritu humano adentro, nuevo corazón, nuevo espíritu, nueva mente, dice Jeremías. Escribiré mi
mi ley, mi palabra en su mente. Y dice, os daré un corazón de carne, quitaré el de piedra. Y versículo 27, aquí sí, el Espíritu de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di, ¿a quién? A los patriarcas, Isaac, Jacob, como dije, Abraham, estoy dormido, Y Abraham, Isaac, Jacob, la tierra que les di a ellos. Habitaréis en la tierra que di a ellos, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y los guardaré, versículo 29, de todas inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Multiplicará el Señor la actividad agrícola. Los judíos hoy son expertos en agricultura. ¿Cuánto más será en aquel día, Llamaré al trigo y no habrá más hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, etc. 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová. Sabedlo bien, avergüéncense y cúbranse de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Bueno, así ha dicho Jehová, el día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean edificadas, etcétera, etcétera. Nuevo pacto. Dios lo hace con la casa de Judá y con Israel. Va a ser una renovación interior en aquella generación de judíos. Recibirán la tierra porque dice, los traeré a su país, los va a limpiar de inmundicias, le va a dar nuevo corazón, nuevamente, nuevo espíritu humano, y además pondré mi espíritu dentro de vosotros. Nunca Dios había hecho eso, ni nunca lo había anunciado. Lo dice de nuevo en Ezequiel 37 que leímos la otra noche. Fíjense, Ezequiel 37, 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Importante. ¿Saben por qué? Bueno, por el plan de Dios y todo, pero la última cena el Señor les dijo, me voy al Padre y le voy a enviar el otro Paracleto, el Espíritu Santo. Él está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Se dan cuenta? En palabras exactas del Señor, que concuerdan con el anuncio profético del nuevo pacto. Ezequiel 36 y 37. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los sacerdotes, los profetas, los reyes, sobre ellos y sobre el pueblo, los espirituales, pero nunca como promesa del nuevo pacto, a futuro llegaría el día que Dios pondría dentro de ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a las promesas del nuevo pacto. Y el nuevo pacto sería en la sangre del Mesías. Vamos a Zacarías 9. Zacarías 9. Me parece que eso no está anotado en el apunte. Zacarías 9, anótenlo por favor. El conocido pasaje, alégrate, muchacha de Jerusalén, tu rey vendrá a ti. Zacarías 9:9, pero vamos a seguir leyendo un poquito. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, muchacha de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y sigue el profeta. El capítulo 9 tiene mucho contenido, pero vamos a verlo y repasarlo y entenderlo un poquito. No es difícil. Mire el versículo 9. Usted sabe, vos sabés, cuándo se cumplió el versículo 9, ¿no? ¿Cuándo?
He aquí tu rey vendrá a ti, manso, humilde, sobre un asnito. Se cumplió en Mateo 21. Cuando el Señor, viniendo desde Betania, subió un poquito hacia el Monte de los Olivos, bajó, le trajeron ese pocino de animal de carga, así, subió en él, le acompañaba toda la algarabía y de los discípulos de Betania, y salieron a recibirle, y entró en Jerusalén. Se cumplió el versículo 9. El 10 todavía no. El 10 se va a cumplir en el mismo lugar y el mismo Señor cuando Él regrese. Cuando Él regrese, dice, versículo 10, de Efraín, o sea, de los judíos, destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Cuando Él regrese a reinar, hermanos, lo dice aquí y en varios lugares más, serán quemados todos los elementos de guerra, y nunca más se prepararán para la guerra cuando Él comience a reinar. Dice, serán quebrados los arcos, quebrados todos los elementos de guerra, y hablará paz a las naciones. Cuando Él regrese, el Señor nunca habló a las naciones, habló solamente a los judíos ahí, ¿está? Cuando regrese, hablará, quemará todo el armamento, no habrá más armamento, ni fondos para los gastos militares, ni las armas, ni preparación del servicio militar, nada de eso, no habrá. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Será rey de reyes y señor de señores sobre toda la tierra. Y versículo 11 vuelve atrás y dice, tú serás salva, ¿de qué manera? Por la sangre de tu pacto serás salva. Evidentemente el nuevo pacto iba a ser por sangre, pero hasta ahí no se dice. En el contexto, una vez que uno sabe todo lo demás, se da cuenta que está implicado en la sangre del Mesías, el rey que vino, el rey que volverá, y dice, por la sangre del pacto serás salva, les dice a los judíos, pero no dice aquí cuál sangre o la sangre de quién, quedó ahí. Zacarías lo dejó ahí, unos 500, sí, más o menos, la fecha exacta, a ver, sí, unos 500 años después, estoy dormido, unos 500 años después vino el Mesías a Jerusalén, entró en un pollino, hijo de animal de carga, entró el día exacto, el 10 de Abib, cuando los judíos ponían aparte el cordero, 5 días después fue sacrificado, ¿se acuerdan? Entró el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 fue sacrificado. La noche previa tuvo la última cena. ¿Se acuerdan de eso? Les enseñó, les cuidó, les prometió cosas. Voy a la casa del Padre, lo vengo a buscar, estaré contigo. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y en un momento tomó la copa y les dijo, tomen muchachos, tomen de ella todos. 11 muchachos había ahí. Esta es la sangre del pacto. Es un símbolo, obviamente, para que hagan esto en memoria de mí. Es la sangre del pacto que por vosotros se derrama, y por muchos, y por todos. Al día siguiente, Él derramó su sangre, la verdadera sangre del pacto. Era sacrificio propio. Él era el Cordero, como lo anunciaba Isaías 53, y Él iba a derramar esa sangre del pacto que Zacarías había anunciado, sangre del pacto. Del nuevo pacto, de Jeremías 31, Ezequiel 36, Zacarías 9, la sangre del pacto, sangre del nuevo pacto. Ahora, este es el nuevo pacto, sacrificialmente ya Dios no partió animales y caminó en el medio. ¿Se acuerdan la escena de Génesis 15, con Abraham? Ya no fue un pacto de sacrificio de animales en el templo, todo eso era figurativo. Ahora fue verdaderamente pacto de sangre, y el sacrificio fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor puso su vida por nosotros en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó
estuvo con sus discípulos varios días, ascendió al cielo, un día volverá. Ya está instrumentado el nuevo pacto, fue derramada su sangre. Los judíos podían ser salvos por los vínculos del nuevo pacto y por esa sangre que limpia de todo pecado. Y el que en él cree es perdonado para siempre, porque dice, no me acordaré más de su pecado, como dice Hebreos. Como dice Colosenses, perdonándonos todos nuestros pecados. Pero todavía no se cumplió a full, a pleno, todo lo que Dios les prometió a los judíos. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿qué pasó allí en la crucifixión y en los primeros capítulos del libro de los Hechos? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero Dios abrió la predicación del Evangelio a las naciones. Y el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y anuncien arrepentimiento y perdón de pecados. Para todo aquel que cree, judíos, naciones, gentiles, hasta lo último de la tierra. De manera que, hermanos, Dios abrió esa predicación y esa bendición a los gentiles, por su gracia, porque a nosotros no nos había prometido nada Dios. Esto se lo había prometido a los judíos. Los judíos lo rechazaron, bueno, varios miles de ellos creyeron, ¿no?, en Jerusalén. Pero Dios en su compasión, como postergó, usemos la palabra esa, ya estaba previamente anunciado en el Antiguo Testamento, no fue algo improvisado, postergó el reino a los judíos para la segunda venida del Mesías, abrió la predicación a las naciones para formar un nuevo pueblo, la iglesia, y para salvar gente por el compasivo corazón de Dios. Y ahí llega a las naciones el Evangelio de salvación, que por gracia sois salvos por medio de la fe y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y somos perdonados. Entonces, hay cierto aspecto del nuevo pacto que nos beneficia a nosotros los gentiles. Entonces, uno ve en las epístolas que estamos nosotros también, ingresamos como iglesia a los vínculos del nuevo pacto y la sangre de Cristo nos limpió a nosotros también. Pero el cumplimiento final de la promesa del nuevo pacto no es la iglesia. Nosotros de rebote, digámoslo así, por el gran amor con que Dios nos amó, heredamos y recibimos bendiciones, perdón de Dios, vida eterna. Pero está pendiente el cumplimiento final del nuevo pacto. Lo voy a decir, voy a ampliar un poquito más la idea, espero que me entiendan. Vamos a las epístolas de los Corintios, 2 Corintios, vamos a 2 Corintios. Porque la gran pregunta que se plantea es, ¿estamos nosotros como iglesia dentro del nuevo pacto? Claro que sí, lo podemos leer en Hebreos 8 y lo podemos leer en 2 Corintios. Esa es la primera gran pregunta. La segunda gran pregunta es, ¿el nuevo pacto se cumple en la iglesia? Y por lo tanto, ¿la iglesia reemplaza a Israel? No, no reemplaza a Israel. El nuevo pacto se cumple en la iglesia parcialmente. Por la gracia de Dios, su gran amor con que nos amó, llega a nosotros los beneficios soteriológicos del nuevo pacto. Gracias. Me traen un poco de agua. Gracias. Soteriológicos, sí. Nos alcanza a nosotros, nos llega a nosotros la salvación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y Dios hace una obra interna en nosotros. Regeneración. Nos dio nuevo corazón, nos dio nuevo espíritu, nos dio nueva mente. Puso en nosotros el Espíritu Santo. Pero nosotros somos iglesia. ¿Vamos? Nos llevará un día al cielo. Disfrutamos como iglesia y como individuos, hijos de Dios, los beneficios soteriológicos de la salvación de Dios. Pero a nosotros Dios no nos había prometido nada. Mucho menos, Dios jamás nos prometió la tierra prometida, ni que multiplicará el trigo y nos dará paz y multiplicará nuestras ciudades. No, eso para los judíos.
y está pendiente el final cumplimiento. Vamos a leer 2 Corintios. 2 Corintios dice, capítulo 3, dice versículo 6, que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Ministros competentes de un nuevo pacto. Y bueno, puede seguir leyendo allí, somos ministros del nuevo pacto, herederos del nuevo pacto. Hebreos 8, vamos a Hebreos. Heredamos por la gracia de Dios estos beneficios. La sangre de Cristo nos limpió, Dios nos hizo nuevas criaturas. Hebreos 8, mire eso. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Pero mire el versículo 6. Ahora también tenemos nuevo pacto. Dice, Hebreos 8:6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, el pacto de la ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para uno segundo. Pero, reprendiéndoles, dice, versículo 8, he aquí que vienen días, dice el Señor, yo estableceré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías 31 que leímos recién. ¿Te das cuenta? Yo pondré las leyes en su mente, en su corazón, le daré nuevo corazón, seré propicio a... Mire versículo 12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, versículo 13, Jeremías dio por viejo el primero y lo que se dio por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. El apóstol aquí escritor, yo sospecho que es el apóstol Pablo, dice, entramos como iglesia a los vínculos del nuevo pacto. Recibimos esta bendición y fuimos perdonados una vez y para siempre. No ya más anualmente repetir la ceremonia, no. La sangre fue derramada una vez y para siempre, fuimos limpios para siempre. Heredamos este nuevo pacto. Como iglesia, ¿se da cuenta? Entonces, primera pregunta. La iglesia, el creyente ahora, usted, yo, ¿entramos en los vínculos del nuevo pacto? Sí. Entramos en los beneficios soteriológicos, o sea, los beneficios de salvación espiritual. Hoy, nosotros, ¿sí? La sangre de Cristo me limpió de todo pecado, Dios me dio nuevamente nuevo corazón, nueva criatura, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿sí? Además, puso su Espíritu Santo en mí, en nosotros, ¿sí? Sí, hasta ahí. Un día nos lleva al cielo, somos iglesia. Lo de la tierra prometida y que multiplicará el trigo y multiplicará las ciudades y les dará paz y morarán seguros, todo eso, pendiente para los judíos al futuro. La última generación de judíos, con la última generación que se arrepienta, digamos, se cumplirá el nuevo pacto de manera completa. ¿Lo comprende? Y será cuando venga el Mesías. Y no solamente se cumplirá el nuevo pacto, sino todos los anteriores también, porque todo apunta hacia Él, el Mesías de Israel. ¿Comprende? Cuando el Mesías de Israel venga, serán los días que la nación se arrepienta de veras. En la hora más oscura de la tribulación, donde ahí en Jerusalén quedarán pocos y estarán a punto de ser, una vez más, a punto de ser aniquilados, ahí vendrá el Señor. Al monte de los olivos y entrará en Jerusalén y será el rey. ¿Te das cuenta? Cuando Él venga, ahí se cumplirá el pacto abrahámico, porque Dios le va a dar la tierra prometida y Él será el que reine. El pacto palestino, que le hemos llamado nosotros deuteronómico, le dará la tierra, ellos se arrepintieron, los traerá a su país, los acomodará, reinará, maravilloso. Y el pacto con David, porque el hijo de David reinará sobre ellos y reinará sobre las naciones. Y David lo va a ver con sus ojos. Uno de su linaje
será rey perfecto, aunque su familia era falible como nosotros, ¿verdad? Y se cumplirá también en aquel tiempo a pleno todas las promesas del nuevo pacto, porque las hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nosotros heredamos, por la gracia y el amor de Dios, ciertos beneficios extraordinarios, pero somos otro pueblo, nos lleva al cielo. Aquel día entonces, cuando venga el Mesías, será que se cumplirá el nuevo pacto en forma completa. Ellos serán limpiados de sus pecados, serán lavados, purificados. Dios va a hacer en ellos ese nuevo nacimiento. Tendrán vida interior, nuevo corazón, nueva mente, y ahí recibirán el Espíritu Santo. Es la profecía de Joel, cuando dice: yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Al inicio del reino de Cristo, del Señor, todos serán creyentes y todos entrarán a su reino, digámoslo así, salvos, limpios y con Espíritu Santo. ¿Comprenden? Ese será el momento en que Dios cumplirá sus pactos en Abraham y en su simiente, el cual es el hijo de David, el cual es el que derramó la sangre del pacto y lo cumplirá a full, a pleno, con la nación de Israel y las naciones a su regreso. ¿Pueden comprender la secuencia de los pactos, las promesas de Dios? Dios juró en la antigüedad, le prometió a Abraham, le prometió al pueblo en Deuteronomio 30, le prometió a David, le prometió al nuevo pueblo de Israel con Jeremías. Dios nunca los va a abandonar. Miren el sol, si todavía está ahí, es que Dios todavía y por siempre va a cuidar de los judíos, y la generación que se arrepienta de veras va a heredar todos estos beneficios prometidos. Y en medio de todo, no lo confunda la iglesia con Israel. Nosotros, entre la primera venida del Señor, o su ascenso al cielo, y su regreso, 20 siglos, va para 21, que Dios está formando un nuevo pueblo y recibimos por su gracia los beneficios de su salvación espiritual. Porque el Señor dijo: id a las naciones y anuncien arrepentimiento y perdón de pecados, su sangre nos limpia de todo pecado. Muy importante comprender esto, porque hay teólogos, vuelvo a decir, que confunden Israel con la iglesia. Y ellos dicen: ven, Hebreos 8, ven, 2 Corintios, el nuevo pacto se cumple con la iglesia, Israel ya no va más. Ellos son amilenialistas, no creen que va a haber un reino, un milenio. No se confunden. En parte la iglesia recibe los beneficios espirituales de la sangre del pacto, por supuesto, pero somos pueblo celestial. Un día, cuando regrese el Mesías al Monte de los Olivos, cumplirá al pie de la letra todo lo que le prometió a los patriarcas, a David y al pueblo de Israel. ¿Lo comprendieron? Espero que sí. Vamos a tomar el recreo. Fue larga la hora. Creo que tenemos un pequeño desayuno en esta mañana, ¿no? Un café con algunas cosas. Muy bien. Cerramos este tiempo en oración. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Nos hace bien comprenderla libro a libro, capítulo a capítulo, pero comprenderla en su contexto, en su trasfondo, entendiendo que cuando Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, es para ellos y su descendencia, entendiendo que las promesas a David y que de su linaje iba a surgir ese rey perfecto, es tal cual, no es alegórico, es real. Y entendiendo, Señor, que las promesas del nuevo pacto tendrán completo cumplimiento en Israel al retorno del Mesías. Nos hace bien comprender la palabra, Señor, pero también nos hace bien saber que sin saberlo nosotros extendiste tu misericordia
para con nuestras vidas los gentiles a través de 20 siglos de predicación ya. Un día llegó el Evangelio a nuestras vidas y la sangre del pacto eterno también nos limpió a nosotros de todo pecado. Gracias a Dios porque nos hiciste nuevas criaturas y estamos esperando, como Él lo prometió a nosotros, que el Señor nos lleve a la casa del Padre. Algo glorioso y algo muy diferente a las promesas hechas a los judíos, a los patriarcas, a David y a la nación de Israel. Gracias, Señor, porque es clara tu palabra si la tomamos al pie de la letra. Claro que son muchos libros, es extenso estudiarlo, pero gracias porque paso a paso lo vamos comprendiendo. A ti sea la gloria, Señor, es magnífico tus planes, tus promesas y tu fidelidad para con los judíos y para con nosotros. Te alabamos y agradecemos mucho en esta mañana, orando en el nombre de Cristo. Amén. Bien, gracias por su atención. Vamos a tomar el café.